Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Muy buenas noches, Nayeli Machorro, ¿cómo estamos? Estamos en, hablemos de seguros y el divorcio. Sopas. Nayeli Machorro, muy buenas noches. Cuéntame, ¿qué tanto vamos a ver y con quién vamos a hablar hoy? Hola, ¿qué tal? Pues un gusto tenerlos otra vez, otro miércoles. Y pues como dice Adolfo, hoy vamos a hablar de divorcios. Y como ustedes saben, nosotros somos AVE Asesoría en Vida. Yo soy Nayeli Machorro. Adolfo Vargas creo que nunca dijo su nombre. Así ya, y así ya empieza a abrir los refrigeradores. Tengan mucho cuidado. Bueno, pues empecemos. Hoy vamos a querer hablar de divorcio y tenemos a un super experto. Voy a tener el gusto de presentar al maestro Jorge Zamora. Él es egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad Latinoamericana. Híjoles, me gustaría decir el año, pero pues no, mejor no lo quemamos. Es maestro en Ciencias Penales por el Instituto de Ciencias Penales. Es especialista en Derecho Financiero por la UNAM y abogado postulante en materia civil y de seguros. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar acá. Bendito divorcio. Qué bueno que existe. Soy todo Pues suyo bueno, y arrancamos bueno, con este tema. vamos a platicar de eso, claro. Me parece bien. Pues mira, José dice, el amor acaba. Y cuando se acaba, se tiene que acabar bien y bien documentado. ¿Qué es el divorcio, mi estimado Jorge? Bueno, mira, el divorcio es, jurídicamente hablando, la disolución del vínculo matrimonial entre dos personas que se denominan cónyuges. Y bueno, esta disolución del vínculo matrimonial, bueno, pues tiene muchas consecuencias, ¿no? Pero técnicamente es eso, la disolución del vínculo matrimonial entre los cónyuges. Eso es técnicamente o el concepto del divorcio. Ok, pues por favor, ya estamos entrando en materia. Si ustedes ya están viendo, existe una pequeña flechita que dice compartir. Por favor, compartan, porque seguramente tendrán muchas amigas, muchos amigos que están pasando por esta penosa situación o por esta satisfactoria situación, dependiendo de las cosas, no lo sé, pero que tendrán muchas dudas con respecto a esto. Por favor, compártanlo por si saben de alguien que pueda necesitarlo. Y bueno, sigamos con las preguntas para, así como para entender muchísimo mejor. Jorge, ¿el divorcio cómo se tramita? Bueno, mira, existen dos maneras de divorciarse, por las buenas y por las malas. Eh, Desde luego, existe en la ley establecido un procedimiento. Al respecto, debo decir que existen dos procedimientos o dos vías por las cuales pueden los cónyuges divorciarse. Una es en forma administrativa y la otra es, ocurrir ante un juez de lo familiar. Y bueno, esto es de naturaleza jurisdiccional, es decir, deberá decretarse el divorcio o la disolución del vínculo matrimonial por un juez familiar. Luego, entonces, está la vía administrativa y la vía jurisdiccional, mediante la cual se requerirá la declaración judicial de un juez de lo familiar. Esas son las dos formas en las que se puede divorciar una pareja. Ahora, en la vía administrativa, bueno, basta con que los cónyuges hayan cumplido un año de casados y no hayan adquirido bienes, no tengan hijos, no se deban alimentos, no haya obligaciones de ninguna especie entre ellos y que además estén de acuerdo en divorciarse. Esa es una característica importante. Que estén de acuerdo, que no haya hijos, no haya bienes, no se deban alimentos y que estén de acuerdo. Entonces, bueno, no tienen que acudir ante un juez, van ante el oficial del registro civil, presentan una solicitud de divorcio y bueno, en forma muy rápida se estarán divorciando. En la vía judicial, bueno, pues las cosas cambian.
Normalmente el procedimiento se inicia con una solicitud de divorcio a la que debe de acompañarse una propuesta de convenio. Y ese convenio deberá contener varios requisitos. Sin solicitud no hay propuesta de convenio, ¿verdad? Luego entonces es un requisito que a la solicitud de divorcio haya propuesta de convenio. Así funciona. Entonces, son las dos vías o formas de tramitarse un divorcio. ¿Sí? ¿Está claro? Clarísimo como el agua. Oye, Jorge, Perfecto. y este convenio de divorcio, porque pues, quiero pensar que ese es por las buenas, por las muy buenas. Sí. ¿Cómo se forma? ¿Qué requisitos? ¿Y qué se puede meter en ese convenio? Muy bien, excelente pregunta. Mira, el Código Civil, el artículo 267 del Código Civil, establece los requisitos que debe contener ese convenio. Bueno, entonces, cuando una pareja, los cónyuges, están, desde luego, de común acuerdo en divorciarse, habiendo hijos, habiendo bienes, habiendo prestaciones o deberes, en este caso de alimentos, bueno, pueden ambos presentar una solicitud de divorcio, una sola, y, una, y un convenio al juez. Eso es cuando están de acuerdo en todos los requisitos que establece el artículo 267 del Código Civil. Ahorita digo cuáles son. Pero muchas veces no están de acuerdo en nada. No se pueden ver, se odian. Bueno, eh, existe la posibilidad de que cada uno por separado presente la solicitud de divorcio correspondiente y cada quien acompañe una propuesta de convenio. Repito, lo ideal es que ambos presenten una solicitud y un solo convenio, pero eso no siempre se logra. Sin embargo, eso no es impedimento. Puede por separados presentar la solicitud de divorcio y acompañar un convenio. Bueno, ese convenio, como dije antes, tiene o debe contener ciertos requisitos. Debe referirse, en el caso de que haya hijos, a quién de los cónyuges tendrá la guardia y custodia de los hijos. Deberá en ese convenio establecerse el régimen de convivencias y visitas entre el padre no custodio y los hijos o el hijo. Deberá establecerse un régimen de alimentos y la forma de garantizar esos alimentos. Deberá ese convenio también establecerse la forma o quién de los cónyuges conservará en el domicilio o se quedará en el domicilio conyugal. Deberá también establecerse quién se quedará con el menaje de los bienes de la casa. Deberá establecerse en el caso de que el matrimonio se haya celebrado bajo el régimen patrimonial de sociedad conyugal, deberá establecerse la forma en que se liquidará la sociedad conyugal. En fin, existen una serie, siendo esos los más importantes. También debe o puede establecerse una compensación de hasta el 50% de los bienes. Esto quiere decir, en el caso de que hayan optado por el régimen de patrimonial de separación de bienes al momento de contraer el matrimonio, existe a la hora de divorciarse un desequilibrio económico entre las parejas. Y entonces la ley, tratando de ajustar ese desequilibrio económico, dice que el cónyuge que normalmente o que se ha dedicado preponderantemente al cuidado del hogar y de los hijos, tendrá derecho a una compensación, entendiendo que el otro cónyuge que no se dedicó preponderantemente al cuidado del hogar y de los hijos, pues a lo mejor tuvo una vida laboral y pudo hacer algún patrimonio. Entonces dice, bueno, el que sí pudo salir a trabajar y que hizo un patrimonio, pues es justo que pueda compensar o que se pueda compensar a aquel que no lo hizo por haberse cuidado o quedado al cuidado del hogar y de los hijos. Entonces, esos son los requisitos más importantes que deben que debe contener el convenio.
desde luego, el juez tendrá la obligación de revisar ese convenio escrupulosamente y ver que cumpla con esos requisitos. De lo contrario, no lo va a aprobar. Entonces, es muy importante que eso suceda. Ahora, aquí quiero comentarles algo muy importante. En esta parte de los alimentos, normalmente, por ejemplo, lo que le aconsejo a mis clientes, como los alimentos comprende, es un concepto amplio, genérico, en el que está comprendido a la salud, la educación. Yo siempre les digo que dentro de esas cláusulas que se refieren a la pensión alimenticia, soliciten del padre, de la madre, ¿verdad? Que puedan incluir en una póliza de gastos médicos mayores o en una póliza de vida o en una póliza de un seguro de Segubeca a sus hijos. Es válido establecer en estos convenios que se pueda pactar entre los cónyuges el aseguramiento, la adquisición de una póliza de cualquier tipo de seguro. Entonces, siempre lo recomiendo. Y es algo que debería de hacerse siempre. Entonces, yo les recomiendo a las personas que nos pudieran estar viendo que dentro del convenio siempre puedan convenir, que puedan negociar, que los hijos o inclusive los mismos cónyuges puedan gozar de los beneficios que implica tener un seguro de gastos médicos, o en el caso de los hijos de un Segubeca, o inclusive de una póliza de vida. Entonces, eso es muy importante, es un tip muy importante y lo recomiendo ampliamente. Muchísimas gracias, Jorge. Pues mira, ya nos están llegando algunas preguntas y bueno, queremos agradecer a Karina Piña y Anice que nos están haciendo ya preguntas. Y déjame, te digo, porque ya está pasando con las preguntas. Anice nos preguntas, ¿y si no estás casada, puedes solicitar alguna pensión alimenticia? Bueno, habría que ver, por ejemplo, acá, si a lo mejor no estás casada ahorita, pero si tuviste alguna relación de concubinato anterior o de matrimonio, por supuesto que se puede solicitar. Aguas porque con el concubinato solamente se puede demandar el pago de una pensión alimenticia el año posterior a la separación. Es decir, dentro del año siguiente a la separación, el concubino o la concubina pueden demandar el pago de una pensión alimenticia, pero aguas, es dentro del año posterior a la separación. Fuera de ese año ya no es posible. Con relación a las parejas que, bueno, contrajeron matrimonio, por supuesto que es posible demandar el pago de una pensión alimenticia. Y aguas, porque el cónyuge que demande la pensión alimenticia tendrá derecho a ella por el tiempo equivalente a que haya durado el matrimonio. Así que si estuviste casado 20 años y tu cónyuge requiere alimentos, pues tendrás que proporcionarle durante los 20 años siguientes una pensión alimenticia, siempre y cuando ese cónyuge no se saque la lotería o contraiga nuevas nupcias. Entonces, bueno, pues también tiene sus desventajas. Ok, muy bien. Fíjate que aquí está llegando una pregunta, pero esta se la vamos a hacer a Nayeli Machorro. Ahí te va. Pon atención, Nayeli, ¿eh? Dice, ¿qué sucede cuando alguno de los dos asegurados, bueno, el esposo tiene asegurado a la esposa o la esposa tiene asegurado al que sea? Ya me hice bolas, pero bueno. ¿Qué pasa cuando se divorcian? ¿Pueden cambiar los beneficiarios? Y creo que de eso te sabes hasta algunas historias de terror. Ah, hay muchas historias de terror. De entrada, algo que sí deben de tener bien claro cuando tienen un seguro de vida, los cambios de beneficiarios no tienen costo. Lo que siempre les decimos, tienes que estar con vida para hacer los cambios, simplemente. Pero si en
cada vez que tú tienes una etapa de vida diferente, por favor, revisa tus beneficiarios. Oye, me casé por quinta vez y entonces quiero ponerle a mi quinto esposo el beneficio de mi seguro de vida. Pues se lo cambio porque teníamos al cuarto. Entonces, eso sí, por favor, cámbienlo, no tienen costo. ¿Y qué tal si al quinto lo divorcio y lo odio de por vida? O sea, digo, ese hombre ya no quiero de que tenga nada, pues entonces lo quito y se lo doy a mi mamá o a quien más confianza le tengan, por favor. Pero sí, eso, el cambio de un seguro de vida no tiene tiempo, puede ser cuando quieras, mientras vive el seguro y no tiene costo, que eso es buenísimo. Ah, Jorge, vamos con la otra pregunta. A ver, creo que están muy preguntonas nuestras asistentes. Vamos a ver. ¿Qué sucede cuando alguno de los dos tiene asegurado a su esposo? Y, ya, ya está, perdón. Si en la empresa que labora el padre le brindan como prestación un seguro de gastos médicos para él o para ella y su familia, ¿legalmente debe brindárselo a los hijos? ¿Qué sucede si no lo hace? Bueno, pues mira, eso es muy común, ¿no? Que las personas que están divorciando en su propuesta de convenio y ante la obligación o el deber jurídico de proporcionar alimentos, es muy común solicitar al juez que se incluya a los acreedores alimentarios dentro de esa póliza de gastos médicos. Y bueno, es una prestación válida, desde luego se puede hacer, pero pues a veces las empresas pues tienen, o las pólizas tienen sus condiciones, ¿no? En principio podría hacerse, pero muchas de estas pólizas, bueno, pues se adquieren, son colectivas, y bueno, a veces no es tan fácil lograr o incluir a las personas dentro de este tipo de pólizas. Normalmente se puede que el trabajador beneficiario tenga asegurado a sus hijos, pero hay condiciones de edad, ¿no? Hasta cierta edad se podrá seguir disfrutando de esa cobertura. Pero bueno, en principio no está prohibido, se puede solicitar, es válido hacerlo, y el juez, bueno, los alimentos es bueno, los alimentos y en este caso la seguridad, eh, tener o contar con un servicio social, con una protección, con un médico, pues es una obligación que está desde luego obligado, valga la redundancia, a prestar el deudor alimentario. Entonces, sí es muy común que se pacte y que se lleguen a acuerdos con relación a poder incluir a los hijos dentro de las pólizas de gastos mayores. Claro que se puede. Y un poquito enriqueciendo el punto, a ver, hay que entender que las prestaciones es algo que la empresa le da a los empleados y la empresa decide si esta prestación la pueden hacer extensiva a los familiares o no. De hecho, la empresa puede decir, nada más mis empleados, si tienen familia, no. Entonces ya es decisión de la empresa. Si la empresa dice, sí pueden asegurar a su esposa, a su cónyuge, a sus hijos, adelante. Algo muy curioso es, puede ser que ellos se divorciaron, pero el empleado nunca lo reporta a la empresa y diga, no, pues ella sigue siendo mi mujer, porque nadie le va a pedir un acta de matrimonio. Bueno, seguirá asegurada la ex ahora, ante la póliza de seguro aparecerá como esposa, pero puede seguir asegurada siempre que el empleado no diga, no, pues sabes que ya da la de baja porque ya es mi ex. ¿No? O, por ejemplo, el empleado puede decir, da de baja a mi esposa, pero se queda mi hijo en la póliza. Ahora bien, otra cosa bien importante, si una familia tiene una póliza individual de seguro, es decir, Adolfo Vargas tiene a su esposa y tiene a su hijo y de repente se separan, esto es bien importante, sobre todo en el caso de las mujeres. Si se van a separar, y eso lo mencionó Jorge, ¿quién va a pagar la póliza de seguros? Y si eso viene mencionado en el convenio o no viene. Porque algo bien importante es que si hay que separar pólizas de seguros, que crean que divorciar pólizas de seguros es algo muy doloroso para los agentes, hay que ver que también se lleven la antigüedad de cada póliza a su póliza individual.
Ya se separaron, habrán dos pólizas individuales y hay que llevarse la antigüedad. Esto lo tienen que ver con su agente de seguros, por favor. Acérquense con su abogado y con su agente de seguro, asesórense antes de andarse divorciando nomás de puro coraje. Jorge, acaba de llegar otra preguntota bien interesante y me llama mucho la atención. A ver, en resumen, ¿qué pasa si alguien se muere durante el proceso de divorcio? Pues mira, desde luego en ese momento quedan divorciados, ya no hay ¿Comunidad casada? necesidad, sí, ya no hay necesidad de que haya declaración, es una forma de que se termine el vínculo matrimonial. Pero bueno, como todo, pues tiene sus consecuencias y entre esas consecuencias es que, bueno, con la muerte no se extinguen los derechos y las obligaciones que tiene, en este caso, la persona que muere, ¿no? Es decir, sus obligaciones continúan respecto de sus deudores alimentarios. En este caso, sus deudores alimentarios, pues también adquieren derechos sucesorios. Entonces, el que una persona fallezca no quiere decir que ahí se acaben sus obligaciones ni sus derechos con respecto a sus acreedores alimentarios. Luego, entonces, estos heredar, pueden heredar sus bienes. Entonces, bueno, hasta la muerte trae consecuencias, ¿no? Y bueno, en este caso, perdón, es que estoy aquí. En este caso, entonces, bueno, sus acreedores eh, alimentarios podrán venir a demandar, desde luego, en un juicio sucesorio de la sucesión, el pago de una pensión alimenticia. Inclusive tendrán derecho a la masa hereditaria que hubiere conformado, en este caso, el autor de la sucesión. Entonces, repito, los derechos y obligaciones no se extinguen con la muerte y subsisten los deberes alimentarios con relación a los acreedores alimentarios. Ok, hablando de estas preguntas de las cuestiones alimentarias, aquí nos estaban preguntando algo. Si el concubino o concubina no trabaja, pero está mal de sus facultades mentales y físicas, ¿puede solicitar pensión aunque la otra parte esté a cargo de la patria potestad de los hijos? Sí, sí, por supuesto, sí, claro. Desde luego habrá que acreditar la relación de concubinato y el concubino, en este caso discapacitado, tendrá derecho a que se le pague una pensión alimenticia, por supuesto. Entonces, pues habrá desde luego que acreditar el concubinato y bueno, tendrá derecho a que se le pague esa pensión alimenticia por todo el tiempo en que permanezca con esta discapacidad. Okay. Y también el concubino tiene derecho a derechos hereditarios que pudieran corresponderles si falleciera, en este caso, el deudor alimentario, el concubino o la concubina. Entonces, el concubinato, pues también, pues es una relación, pues, de hecho, pero que tiene o de la cual derivan consecuencias legales muy importantes. La concubina tiene, repito, derecho a heredarle y también tiene derecho al pago de alimentos. La concubina o el concubino, desde luego. Bastante bien. Fíjate, Jorge, que nos ha tocado mucho, o en el caso, desafortunadamente, que empiezan las policías muy emocionados, contratan un seguro educativo donde el objeto del seguro es la educación del pequeño. Y luego se nos divorcian. Y luego empiezan los conflictos entre quién va a seguir pagando el seguro educativo. Hace rato mencionaste algo con respecto al convenio. ¿Qué pasa cuando hay un seguro entonces? ¿Cómo se debería integrar en el convenio un seguro educativo? Bien, pues mira, sí, un problema bastante común, ¿no? Porque en este caso los cocontratantes, pues no pueden, en este caso, la mayoría de las veces, eh, pues se contratan mancomunadamente. Entonces, pues es muy importante decidir
Creo que perdimos a... Perdón, Ahí si está. algo pasó. Será muy importante en el convenio establecer No nos... algo pasa. Oiga, algo pasa. Sí, será muy importante establecer cuál de los dos recaerá la obligación de continuar con proporcionando o pagando esa póliza. Miren, aquí hay algo muy importante. Los alimentos se dan en proporción a las necesidades del acreedor alimentario, pero también a las posibilidades de quien debe otorgarlos. Eso es muy importante. Entonces, a la hora que existe un divorcio, hay un desequilibrio económico, eh, porque a lo mejor, voy a poner un ejemplo, la persona que viene fungiendo como proveedor, como acreedor, pues está obligado a continuar otorgándole a sus acreedores alimentarios el nivel de vida que venían teniendo hasta antes del divorcio y tendrá que venir manteniendo pues ese nivel y tendrá que seguir pagando las colegiaturas y tendrá que seguir pagando las pólizas que venía pagando y eso se supone que tiene que seguir haciendo. Pero ¿qué pasa? Que esta persona es probable que tenga que salir de casa, que tenga que ir a rentar a otro lugar, que tenga que contratar otra vez servicios o simplemente ya tiene otros acreedores alimentarios porque inició otra relación con otras personas y de ahí hay otros acreedores alimentarios. Bueno, entonces las posibilidades con respecto a todos sus deudores alimentarios, pues disminuyeron y viene un desajuste y entonces es cuando se dejan de pagar pólizas o se dejan de pagar algunas prestaciones porque ya hay otros compromisos con otros acreedores o porque simplemente ya no pueden continuar con el nivel de vida que venían manteniendo. Pues porque ya tuvieron que ir a rentar otro lugar y porque ahora pagan servicios allá y ahora pagan servicios acá. Y en la práctica, pues lo primero que dejan de pagar pues son las pólizas, ¿no? O lo primero que dejan de cumplir pues es con las colegiaturas inclusive, ¿no? Entonces, sí hay un desequilibrio tremendo. Pero bueno, siempre podrán convenir con respecto a mantener las pólizas y siempre podrán convenir con respecto a quién continuará cubriendo las primas correspondientes. Eso pasa y eso pues también ocurre con frecuencia. Ujú. Pues sí. Pues vamos a agradecer a Lucero Servín que nos está viendo, a Shaddai y a Isra Chirino que nos están también viendo y también nos están haciendo preguntas. Aquí hizo una pregunta, Anice, y nos dice, ¿qué pasa si cuento con una póliza de seguros de gastos médicos mayores que me proporciona la empresa donde trabajo y renuncio? ¿Puedo continuar con otro agente? Ese tema no es tanto de aquí, pero rápido contesto. Sí, sí se puede entrar con otra gente, son cuestiones diferentes, puede seguir con la misma póliza dependiendo cómo es la póliza original, pero si no, si tienes más dudas, aquí estamos para servirte. Bueno, y otra pregunta, Jorge. Cuando nos divorciamos, ¿quién se queda con los agentes de seguros? Y son una cosa seria los agentes de seguros. Sí, no, no, no. Pues mira, ¿Qué ya culpa son las tiene la 7. gente de seguros? El divorciar pólizas, como dijo Adolfo, a veces puede ser muy difícil. Las pólizas más fáciles de divorciar, digámoslo así, son las pólizas de gastos médicos mayores. Es más fácil separar familias y cada quien va a hacerse cargo si no entran en un convenio, pero eso sí, las pólizas de seguros de vida es un poquito más complicado y creo que cada tema habrá que verse por separado y por cuestiones particulares, ¿no? Porque, como decía Jorge, en algún momento las pólizas de seguro pueden ser mancomunadas, que está el papá, mamá y quizás también el hijo, y ya por cuestiones actuariales no se pueden separar, pero sí lleguen a un convenio para ver quién va a pagar esas pólizas. Sí, es muy importante. Y
lo que tú dijiste hace rato es de verdad también muy, muy importante con relación a la designación de los beneficiarios. Aguas. Por aquí se acaban las cosas, la relación, y nunca se tiene o se tuvo el cuidado de ir y designar nuevos beneficiarios, y se queda ahí y resulta que viene el siniestro, el fallecimiento, y ¿qué crees? Que la beneficiaria fue tu ex, ¿no? Hay soberanas historias. Menudo lío, sí, sí, abusados, ¿eh? Ahora, eso sí, cuando vayan a cambiar de beneficiarios, no cambien de beneficiarios por el puro coraje. Ojo, porque también tengan en cuenta que se están separando y hay un hijo en medio, pues la mamá o el papá, si hay un fallecimiento, a alguno de ellos va a recaer el cuidado. Entonces, realmente podrá ser el ex que ustedes odian, pero va a seguir siendo el papá o va a seguir siendo la mamá de su hijo. Entonces, son decisiones que no las hagan con el estómago, háganlas con la cabeza antes de hacer cambios de beneficiario, pero eso sí, si hay necesidad, actualícenlos porque es bien importante. Es correcto. Pues Así desgraciadamente es. ya son 7:32, se nos fue rapidísimo los 30 minutos que estamos. Muchísimas gracias, Jorge. Siempre es un placer tenerte y que nos aclares todas las preguntas como un buen profesor de Derecho. Es muy lindo Sí. escucharte. Muchas gracias, me encanta estar acá, invítenme más seguido, por favor, y me encanta hablar o platicar con ustedes de cualquier tema, así que estoy a sus órdenes y yo espero verlos pronto. ¿Dónde te pueden localizar, Jorge? Bueno, les puedo dejar a mi teléfono celular, 55 13 96 33 13, o en la página de Grupo Zamora Abogados, que es mi sitio web. Ahí pueden localizarme, o aquí con ustedes. Claro que sí. Claro que sí. Muchas gracias. Claro, ustedes tienen mis datos y si alguien necesita alguna referencia, yo les agradecería que les proporcionaran mis datos. Pero mi teléfono, repito, es 55 13 96 33 13, personal. Perfecto. Bueno, pues no se les olvide darnos likes. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter. ¿Qué más hacemos? Oye, los fines de semana vendemos tamales, ¿no? Junto al puesto de Chile. Muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos, Adolfo. Muy buenas noches. Un abrazo. Y si se van a divorciar, asesórense con su abogado y con su agente de seguros. Es correcto. Saludos a todos. Gracias. Bye. Bye. Bye.